Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, en esta mañana veremos que Jesús es el soberano de la creación y de la salvación. Y veremos dos puntos aquí en el pensamiento de Pablo. En primer lugar, veremos en los versículos 15 al 19 que Jesús es Dios preeminente. Y en segundo lugar, en los versículos restantes, 20 al 23, veremos que Jesús es Dios que reconcilia a la humanidad con el Padre. La ciudad de Colosas estaba entonces recibiendo este gran ataque que amenazaba con expandirse a todo el mundo conocido, al cual Pablo estaba intentando predicar el Evangelio con su equipo misionero, compuesto por hermanos de muchas diferentes iglesias. Esta herejía que nació en Colosas era una mezcla de gnosticismo, de paganismo antiguo, de judaísmo y de otros elementos místicos. Hemos visto aquí que hay adoración a los ángeles, hay una creencia falsa en que Jesús no tenía cuerpo físico, no tenía cuerpo de carne como el nuestro, sino que Jesús era una especie de espectro, y otros elementos más, ¿no? Que tenía esta herejía en Colosas y que tenía el potencial de destruir la iglesia por dentro. Pablo entonces escribe esta carta para advertir y enseñar a la iglesia acerca de la divinidad del Señor Jesucristo y de su preeminencia, es decir, que Él es el primero y por sobre todo. Y si Él es el preeminente, entonces es el creador. Y por lo tanto, adorar a los ángeles es un gran ridículo para los paganos, ¿no? Porque si hay un único Dios verdadero, ¿por qué adorar criaturas si hay un único Dios verdadero? Y esa es la lógica que Pablo quiere presentar también aquí. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sin duda un versículo bastante desafiante, difícil de explicar, pero vamos parte por parte. En primer lugar estamos viendo en estos versículos 15 al 19, que en primer lugar Pablo quiere decirnos que Jesús es Dios preeminente. ¿Y por qué decimos esto? Porque la gente tiene muchos dioses, pero Jesús es el Dios único, el preeminente, y todos los demás son falsos. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios, único y verdadero, y que se ha expresado eternamente en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que estos tres son uno, no son tres dioses separados, ¿no? Y ese es el gran misterio, ¿no?, de la Trinidad. Un solo Dios manifestado en tres personas que tienen las mismas cualidades divinas. Las tres son eternas, las tres son todopoderosas, etc. Dice entonces en primer lugar que Jesús es la imagen del Dios invisible. La profundidad, ¿no?, de esta expresión de Pablo es realmente inmensa.
pero debemos tratar de explicar. ¿Qué significa imagen? Esta palabra se usa varias veces en el Nuevo Testamento, por lo menos con dos sentidos. El más común es la idea de representación. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando allí con los religiosos y les pregunta de quién es la imagen que hay en la moneda, ¿recuerdan? ¿De quién era la imagen? Muy bien, de César, pero no era el emperador, sino que era solamente una imagen representativa. Pero aquí el sentido de imagen es mucho más profundo que eso. Aquí se nos está diciendo que Jesús no solamente representa la imagen de Dios, sino que es la misma persona de Dios que ahora se ha hecho visible. Esa es la idea. En Juan capítulo 14, si me acompañan por favor, y versículo 19, vamos a ver esto explicado por el mismo Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 9. Dice, desde el 8, desde el 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. También de una profundidad inmensa, ¿no? Jesús dice, yo no soy solamente una imagen representativa, sino que el Padre y yo, como también ya lo dijo en Juan capítulo 10, uno somos. La inmanencia de personas. Dice ahí, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Son uno y el mismo ser, uno y la misma substancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que es la imagen del Dios invisible en el sentido de que el mismo ser de Dios se ha hecho visible en Jesús, puesto que de otra manera no podríamos ver a Dios si el Hijo no se hubiese encarnado. Esa es la gran enseñanza que podemos ver aquí. También tenemos que tener cuidado aquí con una herejía destructora que la podemos situar también en el siglo II de nuestra era, que es el sabelianismo o el monarquianismo, en el cual se pensó que el Padre es el Hijo es el Padre, el Espíritu Santo es el Hijo puede ser también el Espíritu Santo, ¿no? Una mezcla de personas. Eso se llama sabelianismo y es una herejía que nació en el siglo II, pero que la iglesia de aquel tiempo se encargó ya de declararla como falsa. Porque lo que vemos en la Biblia es que las tres personas no se mezclan entre sí. Es decir, el Padre es el Padre y no es el Hijo. El Hijo es el Hijo y no es el Padre. Y asimismo el Espíritu Santo. Pero a su vez, estas tres personas son el único eterno ser de Dios, como dice Deuteronomio 6:4, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que el Hijo es el rostro de Dios. Sin Jesús no podríamos saber completamente de Dios. No podríamos tener tan cerca a Dios si no fuera por el Hijo. Así que esa es la idea de que Él es la imagen de Dios. Dios se ha hecho visible para nosotros. Juan 1:18 también, si usted lo recuerda, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, ¿cómo podemos conocer al Dios invisible? Por medio del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Y no solamente eso, también dice, el primogénito de toda la creación. También un pasaje que se ha malinterpretado por grupos, diciendo que por ser el primogénito de la creación, entonces es el primer ser creado. Y que de ahí Dios creó todas las cosas. Pero el mismo versículo siguiente se encarga de decir que Él es el creador. En el versículo 16 dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Y al final del versículo 16 dice,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 es más fuerte todavía. Y Él es antes de todas las cosas. Es decir, ¿puede ser Jesús un ser creado? No, porque aquí dice que Él es antes de todas las cosas y que Él creó todas las cosas. Por lo tanto, Jesús es un ser eterno. Es un ser eterno. Por lo tanto, ¿qué significa primogénito de la creación? No significa que Dios el Padre creó al Hijo y que luego este Hijo creó el universo. Mire conmigo por favor Hebreos capítulo 1, puesto que hay más pasajes que dicen claramente que Él es el creador, Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto tenemos pasajes, otros pasajes también, que muestran claramente al Hijo como el creador, siendo que Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos entonces aquí desplegada la doctrina y la enseñanza de la Trinidad. Es un solo ser, sí, pero en tres personas. Por lo tanto, aquí el uso de primogénito tiene la idea de soberano y de gobernador total sobre su creación. Así que, como primogénito es hijo, ¿cierto? El primer hijo. Y es un título divino, porque aquí, como hijo de Dios, reclama la misma naturaleza divina del Padre. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 5, versículo 17. Está en el contexto de la curación del paralítico de Betesda, y Jesús es retado por parte de los religiosos porque había sido este milagro realizado en día de reposo. Pero Jesús, ¿qué les responde? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como veremos a continuación, el Padre creó todas las cosas en 6 días, ¿cierto? Y el séptimo, dice la Biblia que descansó. No porque haya sentido cansancio, sino porque cesó de crear. Y ahora la creación sigue siendo sustentada o sostenida por Dios. Por eso que Jesús dice, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo, porque son de la misma naturaleza, con la misma divinidad. Y como hijo, es también el primogénito, es decir, el hermano mayor que en una familia recibe toda la autoridad y honor por sobre toda la familia. Por lo tanto, primogénito de la creación significa creador, dueño, heredero también, como leímos recién en Hebreos, de toda la creación. Y esto es lo más maravilloso, hermanos, la comparte con nosotros. La comparte con nosotros. Porque nosotros somos coherederos con Cristo. Él es nuestro hermano mayor y recibimos como herencia todo lo que Él tiene. Todo lo que Él recibió del Padre, ahora lo comparte con nosotros. Veamos todo esto en Romanos capítulo 8, por favor. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está. Él, Jesús, como primogénito de la creación, es el dueño y soberano de la creación. En el Edén, la creación cayó, entró el pecado. Pero ¿qué está haciendo Jesús ahora? Él vino al mundo, ¿para qué? Para redimir toda la creación, para rescatarla. Y cuando todo sea redimido y restaurado, Él va a compartir con nosotros este gran botín que Él ha recuperado para el Dios el Padre. ¿Lo había visto así? Somos coherederos con Cristo, dueños de todo lo que el Padre le dio. Ahora el Hijo de Dios, como hermano mayor nuestro, lo comparte con nosotros. ¿Es nuestro hermano mayor? Lo dice claramente el versículo 29 de Romanos 8. Mire conmigo, Romanos 8, 29.
Porque a los que antes conoció también los predestinó, está hablando de nosotros y de nuestra salvación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, Él como primogénito de la creación, como el Hijo de Dios, el rescatador de esta creación completa que fue destruida por el pecado, Él ahora la está redimiendo. Y no solamente con su sangre preciosa puede salvar a cualquier pecador, también un día toda la creación será restaurada a su condición original y nosotros seremos coherederos con Él. Mire conmigo versículo 18, ahí de Romanos 8, 8:18, 8:18 de Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se fija? Nos incluimos nosotros. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Extraordinario, ¿no? Ahí está entonces nuestro Señor Jesús, el Dios preeminente. Él es Dios por sobre todas las cosas. Es Dios visible, es Dios dueño, soberano de la creación. Y Él viene ahora, nos salva a nosotros, nos redime, es nuestro hermano mayor y cohereda con nosotros todas sus cosas. Es maravilloso. Versículo 16 de Colosenses, capítulo 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice aquí que porque en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Jesús es entonces la piedra angular de la creación, el punto de referencia de todo lo que existe. Él es el alfa y la omega de la creación. Lo creado existe por Él. Él lo creó, por medio de su mano y poder fue hecho y todo entonces le pertenece a Él. El propósito de toda esta creación entonces es que todo sea para su gloria. Ahí está el triple propósito. Todo para Él, en Él y por medio de Él. Jesús es el centro de todo. Todo lo creado, todo el plan de Dios es Jesús, nuestra salvación y su gloria eterna. Así que nosotros que estamos aquí esperando su venida, estamos sufriendo un poquito, pero nos espera la gloria. Y esa gloria va a ser eterna. Dice que Él creó lo visible y lo invisible. El Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo visible lo creó Él. Cuando usted ve un paisaje maravilloso, hermoso, con esa belleza extraordinaria, uno dice, ahí está la belleza que pensó Dios. Ahí está la belleza de Dios, lo visible. Dios dijo en ese día, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Ahí está la belleza de Dios, la belleza en el ojo de Dios. No como hoy día se ve en obras de arte contemporáneo, ¿no? Cualquier cosa, y dicen eso es belleza. Esa es la belleza que dice el hombre, ¿no? ¿Quiere ver la belleza de Dios? Contemple lo que Él ha creado. Cuando estamos quizás en una zona donde no es tan luminosa en la noche y podemos ver las estrellas más claramente, uno se puede maravillar de la creación infinita que hay en el universo. Cuando Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, y él no podía contarlas de tantas que son, es imposible. Así de grandioso es nuestro Señor Jesús, es el creador de todo lo visible, pero también de lo invisible.
Aquí se mencionan los seres invisibles, los ángeles, dominios, principados, potestades. En ese tiempo en Colosas estaban adorando a los ángeles. Ángeles, según ellos, buenos, pero también adoraban a los ángeles malignos. Y hoy usted puede ver cómo en nuestro tiempo también se hace de manera indirecta. Se adora y se consulta a supuestos ángeles protectores, pero sacados totalmente de lo que la Biblia realmente enseña. El mundo en el día de hoy está experimentando, adorando y tratando de tener contacto con seres espirituales malignos fuera de la voluntad de Dios. Aquí Pablo dice, Jesús es el creador y Él está por sobre esos seres espirituales. Adoremos mejor y rindámonos mejor al Señor Jesucristo. El Señor Jesús demostró su poder y ser el dueño de la creación muchas veces. Cuando Él habló al endemoniado de Gadara, estos espíritus malignos, ¿qué hicieron? Le obedecieron y le pidieron permiso para irse a un hato de cerdos. Le tienen miedo al Señor Jesucristo. Nada pueden hacer a menos que el Señor les dé permiso para actuar. En la creación lo mismo. Cuando estaba en la tempestad, el Señor simplemente le habló a la creación y toda la creación enmudeció. En las bodas de Caná, Él convirtió agua en vino. Un milagro de creación. Y en la alimentación de los 5,000, Él multiplicó panes y peces para todo ese millar de personas. No hay duda de que si es el creador de lo visible y de lo invisible, Él es el soberano y dueño de todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Me gusta mucho que la Biblia siempre es tan exacta, porque no dice y Él existe. En vez de eso, Él dice Él es. Porque hemos dicho que existir significa ser creado. Nosotros existimos, pero Él es, que es diferente. Porque ex significa sacar. Por ejemplo, ejercicio, sacar un rendimiento. Exorcismo es sacar, ¿cierto? No meter. Existir es que algo llega a la existencia. Algo no existía y ahora existe, como nosotros. Pero Dios no existe, Él es. Él siempre ha sido, es y será. Y por eso me encanta que aquí Pablo lo diga con tanta exactitud. Él dice, Él es, antes de lo creado. Porque Él es el creador y Él es Dios. Y ahora todo lo creado, aquí dice que subsiste en Él. ¿Qué significa esto? Significa que se mantienen unidas. Miremos también, por favor, Juan capítulo 8, versículo 56. Jesús es antes de todas las cosas. Vamos a ver aquí. Juan 8, 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. ¿Por qué quisieron apedrearlo estas personas? Porque entendieron claramente lo que Jesús quiso decir. Lo que Jesús quiso decir es que si Él estaba antes que Abraham, estaba diciendo que era Dios. Está diciendo que era eterno. Jesús mismo reconoce y dice que es el Dios eterno. No solamente es el eterno Dios creador, sino que ahora la creación en la que nosotros estamos, Él la sostiene, Él la mantiene unida. Si pudiéramos traspasar este concepto a una palabra quizás moderna o un concepto moderno, hablaríamos quizás de la ley de la gravedad. Dios mantiene y sostiene todo el universo con su mano poderosa. Su providencia divina sostiene ahora la creación que ya existe. Si usted se fija, no hay azar ni casualidad en el universo.
Todo está perfectamente ubicado de tal manera que no hay ningún desbarajuste en la creación. La distancia tan perfecta entre los planetas, nuestra distancia tan perfecta que tenemos con el Sol, que permite perfectamente bien las estaciones del año y que no nos quememos y que no nos congelemos. La perfecta subsistencia que hay en la creación. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está sobre todo esto. La mano maravillosa de Dios está detrás de todo. Y esta creación es un gran sermón, un mensaje que anuncia la presencia de Dios, su gloria y su misericordia infinita. Como lo dice claramente el Salmo 8 y el Salmo 19. Su creación cuenta su gloria. Y como lo leímos también ya en Juan 5:17, Jesús dice, mi Padre sigue trabajando y yo también sigo trabajando, porque Él sigue sosteniendo esta creación. Si seguimos aquí, es porque su mano providencial sigue sosteniendo toda la creación. Desde el séptimo día Dios descansó de crear, cesó de crear. Ya no hay más creación nueva, pero la creación que está, Él la sigue sosteniendo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si Jesús es la cabeza de toda la creación, entonces Jesús es la cabeza de todo cuanto pueda haber en el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios en el día de hoy? En la presente dispensación, la iglesia. Nosotros somos el plan de Dios hoy. La forma en que Dios va a hablar ahora al mundo va a ser su iglesia. Y para que la iglesia hable la verdad, tiene que tener una cabeza que la controle, que le diga la verdad. Y la cabeza nuestra es el pastor, los líderes de una iglesia. La cabeza y la única autoridad de la iglesia es Cristo y su palabra. Y la iglesia entiende la verdad solamente y la obedece si su cabeza se la dice. Y el cuerpo tiene que saber aprender a escuchar la cabeza y a discernir cualquier mentira que pueda venir por fuera. Y eso era lo que Pablo quería hacer, mostrarles la mentira de esta herejía en Colosas, y que la iglesia en Colosas oyera y se sometiera solamente a la cabeza que es Cristo y a la palabra de Dios. Él es la cabeza, no el liderazgo de la iglesia. Jesús es la autoridad, quien la ordena y además quien le comunica la vida de Dios. Lo explica muy bien también Pablo en 1 Corintios 6. Él dice que cuando nos unimos al Señor, pasamos a ser un espíritu con Él. Es una unidad tan íntima y profunda, y es allí donde Él nos comunica la vida de Dios. Como pequeños pámpanos, ¿cierto? Pequeñas ramas, pero estamos unidos al tronco y a la raíz que es Dios, y por eso es que tenemos la vida eterna. Y por eso es que Él mora en nosotros y podemos leer la Biblia, entenderla y aplicarla. Usted puede ver a los hombres más sabios del mundo con todos los doctorados, pero leen la Biblia y no entienden el sentido espiritual de la Biblia. Pueden entender la literatura, los términos, elementos históricos, figuras, pero no salen edificados de leer la Biblia. Porque como no tienen a Cristo en su corazón, no logran llegar a la profundidad de la Biblia. Pero nosotros, aunque seamos creyentes sencillos, con la educación más elemental, por tener al Señor en nuestro corazón, podemos llegar a la más profunda hendidura de la palabra de Dios. Porque tenemos a Cristo. Por eso que la iglesia es santa y anda en humildad bajo su mano. Quienes no son de la iglesia viven como el mundo, aunque digan que son hijos de Dios. Como lo hemos estudiado en Mateo 7, el árbol se conoce por sus frutos. Si Él es el principio, como dice ahí, es decir, el primero, y está en nuestras vidas, los creyentes siempre van a tener a Cristo primero. Si usted gira la página ahí conmigo, Colosenses capítulo 3, leamos juntos también el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, maravilloso pasaje, ¿no?
buscad las cosas de arriba. ¿Qué hace el creyente? ¿Dónde está su prioridad aquí en la tierra? No, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Maravilloso, ¿no? Él es el principado, el primero. Y ahora también dice el primogénito de los muertos. Otra expresión difícil de entender y de explicar. ¿Qué significa primogénito? Ya lo vimos, ¿cierto? El primer hijo. Y lo está usando Pablo en un sentido de honor, de soberanía, de dueño, de poder. Es el primogénito de los muertos en el sentido de que Él fue el primero en resucitar, pero para vivir para siempre y para dar vida a todos los que creen en Él. Porque si usted recuerda, otros fueron resucitados por Jesús. Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo. También cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se nos dice allí en Mateo 27, 51 en adelante, que hubo un terremoto y que personas se resucitaron, se levantaron de los sepulcros y salieron y fueron vistos. Pero todas estas personas volvieron a morir. Pero Jesús es el primogénito de entre los muertos, en el sentido de que Él resucitó para siempre, vive para siempre, es Dios, está a la diestra del Padre en los cielos y ahora Él da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Ese es el sentido del primogénito de los muertos. El que vive para siempre luego de haber estado muerto y que por haber muerto y haber resucitado, ganó el poder de dar vida a los que creen en Él. Y tiene la preeminencia también, dice el versículo. Por todo lo que ha hecho, está por sobre todo en su persona. Y versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Padre le ha traspasado todo lo que tiene y ahora Cristo, ¿qué hace? Nos traspasa a nosotros todo lo que tiene para enriquecernos. Es muy hermoso todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos visto en estos primeros versículos que Jesús es Dios preeminente. Él es Dios, no es un ser creado. Es Dios preeminente. El primero. Muchos tienen a Jesús en un lugar especial de sus casas. Usted ha visto personas que dicen que creen en Dios, tienen una foto, tienen un crucificado, tienen una Biblia abierta en un salmo, pero a su vez creen en otras cosas, ¿no? Creen en el hinduismo, creen en el tarot, en la magia, en la suerte. Tienen a Cristo en un lugar, pero no lo tienen primero. Porque si lo tuvieran primero, eliminarían todas esas cosas y tendrían a Cristo y solo a Cristo. Aquí en estos versículos Pablo nos ha enseñado que Cristo debe ser el único, el preeminente. Y en los versículos restantes veremos que Jesús es Dios que reconcilia a la humanidad con el Padre. Si Jesús es Dios y tiene todos estos privilegios y es el dueño de la creación, es el heredero de la creación, Él entonces es el único que puede traer la reconciliación de esta creación caída con el Padre. Y Él lo va a hacer de una manera muy única, con la sangre de su cruz. Se fija que no es solamente adorar a un Dios que es grande, que es majestuoso. Él no solamente es eso, Él se acercó a nosotros. En nuestra condición caída y perdida, Él se acercó para traernos de vuelta a Dios. Para que dejemos de correr de Dios, Él derramó su sangre para traernos de vuelta a Dios. Y vemos que Él no solamente nos va a salvar a nosotros, sino que Él también va a restaurar toda la creación. Se fija que es un plan universal, completo. Reconciliar todo y traerlo de vuelta al Padre. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Realmente la grandeza de estos versículos casi nos deja casi sin palabras, ¿no? Pero gracias al Señor que su Santo Espíritu nos guía, ¿no? Para poder tratar de comprenderla, ¿no? Pero más importante, aplicarla a nuestra vida. Dice ahí, reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Significa que la enemistad se vuelva amistad, volver a unir, hacer la paz. Pero aquí el verbo está en su máxima expresión, es reconciliar todo, todo. Nosotros a veces podemos tener una discusión, una pelea con una persona y nos volvemos a reconciliar, ¿cierto? Arreglamos un problema, pero no nos siguen gustando igual ciertas cosas de esa persona, ¿cierto? Igual hay cosas que no nos van a gustar nunca y nunca las vamos a aceptar. Nos reconciliamos en un punto. Pero aquí, Dios, cuando reconcilia la creación completa, lo hace totalmente. Todo será restaurado a su condición original. Todo. Y esto se logra por la sangre de Cristo. Porque sin sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. El pecado es tan destructor, ¿no? Entró y produjo la enemistad de Dios con toda la creación. Incluso ahí se nos dice en Génesis que la tierra también sufrió el juicio. Espinos y cardos producirá. Yo no sé si usted lo había pensado, pero cuando uno ve la muerte de los animales pecaron. Si usted se fija, toda la creación sufrió la caída por la culpa del hombre. Los animales y toda la creación sufrieron de manera colateral la caída del hombre. Pero el Señor va a restaurar todo a su condición original. Y aquí quisiéramos también corregir un error que se llama universalismo soteriológico. Algunos han interpretado mal, incluso desde uno de los padres de la iglesia, Orígenes, en el siglo II, él pensó que Dios salva automáticamente a todos, incluidos Satanás y los demonios. Este versículo no enseña universalismo soteriológico. Lo que enseña es que ahora, potencialmente, todo ser humano puede ser salvo, pero debe creer personalmente en Cristo y venir a Cristo personalmente. No significa que porque Cristo derramó su sangre en la cruz, automáticamente todos son salvos. Quisiéramos que fuera así, yo quisiera que fuera así, pero no. Cristo derramó su sangre y ahora cada ser humano es responsable de venir a la sangre de Cristo, a la cruz de Cristo, y ejercer su fe personalmente. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Todos los que le reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que venir y creer en el Hijo de Dios, confesar su pecado y será hecho una nueva criatura. Así que la salvación es potencialmente para todos, hay suficiente sangre de Cristo para todos, pero será efectiva únicamente en aquellos que crean en Él. Así que es un error decir que la iglesia solamente debe informar a las personas que ya son salvas. No. Lo que nosotros debemos hacer es decirles a las personas, ven a Cristo y allí hallarás tu salvación, si crees en Él. Reconciliar todas las cosas, dice el versículo. La creación también será restaurada, según lo que ya leímos en Romanos 8. Por eso que incluso la creación gime, esperando también su restauración final. Si usted lee el libro de Apocalipsis completo y llega al final, dice que un día llegarán cielos nuevos y tierra nueva. El Señor va a restaurar todo, va a reconciliar todo a su estado original. Versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué éramos antes? Éramos malos, éramos enemigos. Romanos 5:8 dice,
Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora, por su gracia, ¿qué somos? Reconciliados. Fuimos reconciliados. Éramos extraños, éramos enemigos, hacíamos el mal. Pero ahora, por la sangre de Cristo, tenemos paz para con Dios. Verbo en perfecto. Significa obra completa, verificada, completamente terminada, y sus efectos continúan hacia el futuro. Éramos enemigos, pero ahora somos sus hijos, adoptados hijos de Dios. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante. Hermanos amados, ¿fue nuestra salvación lo único? ¿Ahí se acabó todo? Si usted piensa en este versículo, se va a dar cuenta que el día que nosotros conocimos a Cristo como nuestro Salvador, fue solamente el principio. Ahí no acabó todo. Fue solamente el pequeño principio, porque ¿cuál es la meta final de Dios? Que seamos como su Hijo. Presentarnos un día santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. El día que le conocimos fue solamente el principio de una larga historia, que va a ser más que larga, ¿no? Va a ser eterna. Así que no nos quedemos solamente con que un día conocimos a Cristo. Ahora tenemos que andar en la santidad. Ahora tenemos que andar como hijos de Él. Ahora somos reconciliados, creyentes, pero para andar ahora en Cristo. Pablo, de pasada aquí, se encarga también de refutar un punto de la herejía de Colosas, la herejía de los gnósticos, porque si se fija, Pablo se toma la molestia de decir cuerpo de carne. ¿Lo nota? Y lo hace a propósito porque los docetistas, que eran una línea de los gnósticos, los docetistas eran los que decían que Dios era un ser espiritual y que no tenía nada que ver con este mundo material, porque lo material es pecaminoso. Y se producía esta duplicidad ética. Decía, nosotros somos seres solamente espirituales y nuestro cuerpo de carne es solamente un estuche que aprisiona nuestra alma. Y la manera en que nosotros podemos traer alivio a esta alma atormentada dentro de este cuerpo es que hagamos todo lo que queramos con nuestro cuerpo. No importa lo que hagas con tu cuerpo, lo importante es que espiritualmente estés bien con tu Dios. ¿Se fijan las cosas extrañas a las que se llega por estas falsas doctrinas? Y de aquí emergen dos asuntos peligrosos. El primero, y que usted lo puede ver incluso en la Iglesia Católica en el día de hoy, es el ascetismo. Ascetismo significa un cierto grado de castigar nuestro propio cuerpo para mantener la maldad a raya. Hay personas que practican el ayuno, por ejemplo, no como una medida para estar con el Señor y dedicar tiempo para con Dios, sino como ascetismo, castigar el cuerpo. Otras personas literalmente se golpean el cuerpo cuando sienten pecado o tentación. Hay personas que practican tales cosas. De aquí viene, del docetismo, porque se produjo una duplicidad, una división del cuerpo y del espíritu. Pero Pablo explica muy bien que todo eso es parte de nuestro ser. Dios nos creó con cuerpo y el Señor Jesucristo también tenía cuerpo. Si no hubiera habido derramamiento de sangre no tendríamos salvación, porque aquí lo explica claramente, que fue su cuerpo lo que nos dio la salvación. Versículo 20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué fue lo que trajo la justificación? El derramamiento de su sangre. Por lo tanto, si Jesús era un ser espiritual nomás, un fantasma, no hubo sacrificio en la cruz, no hubo derramamiento de sangre, era solamente un fantasma. Y Pablo por eso se encarga de decir cuerpo de carne, cuerpo de carne. Era un cuerpo real. Así que aquí Pablo desmiente y da un ataque frontal al gnosticismo
al docetismo que se estaba introduciendo para negar la encarnación de Dios y para negar cualquier situación de que podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, total, nuestro espíritu está bien con Dios. Es un grave error. Jesús es el único Dios verdadero. No hubo un Dios inferior que creó el mundo y que hay otros dioses, no. Hay uno solo. No hay demiurgos. Hay un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, para presentarnos santos. Ahí está la meta y el propósito. No fue solo salvarnos, eso fue solo el principio. El final es ser santos y hacernos réplicas de su Hijo Jesús, irreprensibles delante de Dios. Y aquí vemos un poco la boda hebrea, ¿no? El padre va y busca novia para su hijo, se la trae y se la presenta. De la misma manera el Padre nos buscó, nos trajo, nos presentó, y un día esas bodas serán en el cielo. Nos va a presentar limpios, puros y santos. Finalmente, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese sí, que parece un sí condicional, que no da una certeza, este sí, en este caso, igual que en Filipenses 2, en los primeros versículos, cuando habla si hay algún consuelo de amor, si hay alguna esperanza, recuerda en Filipenses 2, este es un condicional, pero de primera clase, así se llama este tipo de condicional. Significa que lo que está diciendo es una certeza, ya que hay en vosotros una firme permanencia en la verdad. Eso está diciendo. Permanecer fundados, frutos manifiestos que demuestran que alguien realmente ha nacido de nuevo. Los hijos de Dios permanecen porque Él nos preserva, no por una fuerza humana nuestra, no. Un verdadero hijo de Dios permanece a pesar de todos los problemas de la vida, permanece en el Señor, en su palabra y en la comunión de la iglesia, por una obra que Dios hace en su interior. Ese es un verdadero hijo de Dios, permanece fundado y firme en la fe y no se mueve de la esperanza del Evangelio que ha oído. ¿Y su esperanza cuál es? Cristo. Que Cristo vendrá nuevamente por nosotros y nos llevará con Él. Él es nuestra esperanza de gloria. Eso nos mantiene firmes. Eso hace un verdadero hijo de Dios. Esta esperanza debe ser predicada en toda la creación, debajo del cielo. Esa es nuestra misión como iglesia. Llevar este mensaje a todas las personas. Porque así como Pablo fue hecho ministro de este evangelio, de la misma manera el Señor nos envía a hacerlo a todos nosotros. No tiene que ser pastor o misionero para hacerlo. Todos fuimos encomendados para hacerlo también allí en Mateo 28, por orden misma de nuestro Señor, predicar el evangelio a todos, bautizar a todos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hemos visto en esta mañana que el Señor Jesús es el soberano de la creación y de la salvación. Vimos que Él es el Dios preeminente y vimos que Él es el Dios que reconcilia a la humanidad con el Padre. Llevemos este mensaje a todos. Dios quiere que todos lo escuchen para que esta salvación se haga efectiva en aquellas personas que aún no tienen esta esperanza que nosotros sí tenemos. Oremos.